Siempre es una bendición poder compartir, poder reunirnos. Y más aún si estamos, ¿cierto?, en cada uno de nuestras casitas y también dedicando un tiempo a estudiar, a compartir la palabra. Siempre esto va a traer una bendición. Así que vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que este tiempo que dedicamos pueda ser un tiempo de bendición, un tiempo que traiga un fruto sobre nosotros y que podamos ser visitados y bendecidos también por el Señor en este tiempo. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por poder compartir, Dios mío, este tiempo que dedicamos, Señor, para acercarnos a ti, a tu palabra. Gracias porque tú nos permites y tú pones el querer como el hacer, Señor, y todo proviene de tu propia voluntad. Gracias porque quizás esperamos, Señor, este día para poder compartir, Señor, vernos y poder sobre todo, Señor, escuchar y meditar en tu palabra, Dios mío. Queremos y creemos que a través de ella somos bendecidos, somos iluminados, somos enseñados. Y también a través de ella crecemos, Señor. Debemos, como dice tu palabra, desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Porque por ella crecemos, Señor. Por ella avanzamos, por ella maduramos. Dios mío, que este tiempo que compartimos sea un tiempo dirigido por ti. Señor, ponemos todas las cosas, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestra dificultad y todos nuestros pensamientos bajo la planta de tus pies. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y nos pueda bendecir esta noche, Señor. Desde ya, permite que todos mis hermanos que se van a conectar también, o los que están a punto de reunirse con nosotros, Señor, también puedan alcanzar y pueda salir todo obstáculo, sus vidas puedan, Señor, también ser bendecidos. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y porque tu misericordia nos permite juntarnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos estado compartiendo, ¿cierto? Con esta serie de estudios que ya llevamos tiempo meditando, que es el libro de Juan, ¿cierto? Ya, yo creo que estamos cerca del año de cuando empezamos a estudiar. Y en verdad que Juan ha sido, bueno, ha sido un motivo, yo creo, de bendición para todos nosotros, porque a veces eh, la palabra nos enseña o muchas cosas que aprendemos que en verdad no conocíamos, ¿cierto? La palabra siempre tiene algo nuevo para nosotros y eso es lo rico de la palabra, porque siempre, como es un mensaje y está escrito en un lenguaje espiritual, siempre la palabra va a traer algo nuevo. No es que la sepamos, no es que podemos leer la Biblia en un año, poder leer la Biblia completa, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no quiere decir que sabemos toda la historia. La Biblia está escrita en un lenguaje espiritual y si leemos 10 veces un versículo, puede que 10 veces el versículo nos hable algo diferente. Y eso es lo sorprendente de la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, a través de este ser espíritu de la palabra, es que Él nos habla, nos enseña y nos bendice. Así que vamos a ir, como decimos, a Juan capítulo 10, versículo 36. Ahí es donde quedamos. La semana pasada estudiamos desde el 30 eh, hasta el 35, ¿cierto? Y el 35, bueno, estudiamos desde el 30, ¿cierto? Cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablamos de la unidad de Dios y hablamos de la unión entre la Trinidad, y hablamos, ¿cierto?, también de cómo Jesús le responde a los judíos, ¿cierto? Cuando ellos toman piedra, quieren apedrearlo y les dice, ¿cierto? Eso es lo que vimos la semana pasada. Él les dice, ¿por cuál de mis buenas obras me apedráis? ¿Cierto? ¿Por cuál de las buenas obras que le he mostrado me apedráis? Y ellos le responden y dicen, no, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino porque siendo hombre te haces Dios, ¿cierto? Hablamos de eso también, de que ellos tenían la claridad de que cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, eh, ellos entendían que él estaba atribuyéndose una divinidad, o que él estaba atribuyéndose una naturaleza divina.
Así que analizamos eso. Y también analizamos, y Jesús le cita, ¿cierto? El Salmo 84, donde él le habla de que dioses sois. Si llamó dioses, ¿cierto? Aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Le citó ese salmo. Así que quedamos ahí. Hoy día vamos a retomar, ¿cierto? Juan 10 del 36 hasta el 42. Vamos a terminar el capítulo 10. Así que vamos a pedir a un hermanito que pueda leer el 36 37, otro que lea 38 39 y luego otro 41 42 y terminamos con el 40, o sea, 40 41 y luego terminamos con el 42. De dos versículos en dos versículos vamos a analizar. Ya. 36 y 37. Ya. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. No me creáis. Mas si las hago, aunque me creáis a mí, creed a la hora, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. El 41 igual, hermanita Vero. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y Ya. muchos creyeron en él allí. Y muchos creyeron en él allí. Es tremendo, ¿cierto? Tremendo, bueno, terminando ya este capítulo. Jesús dice, en el versículo 36, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Cierto? Jesús continúa, en cierta forma, el debate que tenía con ellos acerca de cuando él se atribuye, dice que él es hijo de Dios, ¿cierto? Y hablamos de que cuando él habla y dice hijo de Dios, hablamos del Salmo que leímos, el Salmo 84. Pero a mí me gustaría que leyéramos el Salmo 84. Bueno, en verdad yo les voy a leer el Salmo 84, pero se los voy a leer como dice la Torá, porque dice de una manera diferente y como que da un poquito de más luz, porque cuando leemos el Salmo 84, cuando lo leemos así como está escrito, no es tan claro. Mire, busquémoslo igual para que lo comparemos. Salmo 84. La semana pasada lo anotamos, ¿cierto? Era el versículo 6, creo. Era Salmo 82, 6. Ah, ya, sí, 82, sí. Salmo 82, 6. ¿Cómo decía, pastor, el Salmo 82, 6? Decía, yo dije, vosotros sois dioses y todos... Sí. Y dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Sí, mire, y voy a leer rápidamente del versículo 1 para que entendamos el contexto, porque yo hablé y compartimos ese día que cuando hablaba de la palabra dioses, está hablando de jueces. Mire, del versículo 1 del mismo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas las personas de los impíos? Está hablando de juzgar, ¿cierto? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, liberadlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todo. Dios la bendiga, la vale, ¿cierto? Estamos en Salmo 82, versículo 5. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. El versículo que leíamos y que dijimos que era lo importante, el que cita Jesús, dice,
Yo dije, vosotros sois dioses, ¿cierto? Aquí dice con D minúscula. Y todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Jehová, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Cierto? Aquí en este contexto del Salmo está hablando del juzgar, de los jueces, que quizá eran hombre humano, pero en vez de juzgar justamente lo hacían de manera injusta. Entonces es como una reprensión y también habla de que Dios será el juez justo. Pero versículo 6 dice, vosotros sois dioses, ¿cierto? Y este es el versículo que cita Jesús. Pero aunque aquí dice, vosotros sois dioses, mire cómo dice en la Torá. Los salmos en la Torá se llaman tefilín, que son cánticos, ¿cierto? Y mire cómo dice, el Salmo 82, 6 dice, yo he dicho, ustedes son seres divinos, todos ustedes, oh hijos de Elohim, hijos de Elión, pero como hombre morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Entonces habla de que ustedes son seres divinos. No habla de dioses porque está hablando de que son seres divinos, seres con cierta autoridad para juzgar, ¿cierto? Y todos ustedes hijos del Altísimo, hijos del Elohim, ¿cierto? Está hablando, como decimos, de, de los jueces, ¿cierto? Y esa es la palabra que cita Jesús. Pero me gustaría igual un poco hablar del origen de la palabra dioses. ¿Por qué no dice dioses? Porque la palabra y en sí el origen de la palabra dioses es no es tan antiguo y tiene un origen que no es hebreo. El origen de la palabra Dios, sin hacer de esto una doctrina, sino que a modo de conocimiento, de información para que usted lo tenga. El origen de la palabra viene de una palabra del latín, ¿cierto? También del griego, que fue como que tiene un origen en el siglo 7 a.C., 700 años antes de Cristo. Y la palabra era Deus. Mire, yo le voy a leer un poquito. Dice, en la antigua Roma se usó el término Deus. Este término era en general para los dioses romanos. No era exclusivo de un solo dios, sino que se usaba para cualquier deidad, ¿cierto? La palabra Deus era de origen romano y ellos lo usaban para referirse a todos sus dioses. A partir del siglo I antes de Cristo, o sea, después de Cristo, a partir del siglo I después de Cristo, con la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, Deus comenzó a usarse como el nombre del Dios único dentro del cristianismo. En el castellano antiguo, en el siglo X y el siglo XII después de Cristo, con la evolución del latín vulgar al castellano, Deus se transformó fonéticamente en la palabra Dios. En los primeros textos en castellano, como las glosas emilianenses, en el siglo X y el siglo XI ya aparecen muchas formas similares de la palabra Dios. En la Edad Media, con la consolidación del cristianismo, Dios se volvió el nombre exclusivo del Ser Supremo en la tradición judeocristiana. Entonces, cuando hablamos de Dios, fue como una palabra que se inventó quizás en la misma época, pero no era de origen hebreo. Por lo tanto, no era una palabra que usaran en cierta forma los judíos, ni tampoco lo citaran en el Antiguo Testamento. No existe la palabra Dios. Nunca se le llama a Dios en el Antiguo Testamento. Siempre se le llama con títulos a Dios. Y sabemos que son muy pocas las citas donde se nombra o se escribe el nombre de Dios como nombre literal, con las 4 letras que para los judíos eran innombrables. El nombre de Dios en sí era tan sagrado para ellos que cuando lo escribían no podía borrarse, no lo usaban porque el nombrarlo era algo santo para ellos, no podía borrarse, no podía quitarse de un lugar. Por lo tanto, cuando usaban o para escribirlo o para mencionarlo, usaban títulos. Por eso hay tantos títulos que se le refieren o se le atribuyen al nombre de Dios. El Elohim, que hemos hablado de que es el Todopoderoso, el Todosuficiente, el Elión, el Dios de batalla, el Rafai, se les dan muchos títulos. ¿Por qué? Porque no usaban el nombre de Dios. Y como decimos y como leíamos recién, el nombre de Dios tiene un origen griego,
romano y latín que parte años después y se transforma, ¿cierto?, en lo que nosotros conocemos como Dios. Pero en la escritura no se nombraba así, se le atribuía un título, como decimos, se le daban muchos nombres. De hecho, Hashem, cuando ellos hablan, ¿cierto?, se le habla de Hashem también. Hashem es el nombre. Esa palabra Hashem habla de el nombre. Se le nombraba de muchas formas para no mencionar el nombre santo de Dios. Dijimos que también de ahí venía, ¿cierto?, la palabra Jehová, ¿cierto? Lo compartimos en algunos estudios pasados, porque al nombre santo de las 4 consonantes, que son, como nosotros conoceríamos hoy día, una H, una H, una J, una H y una V, ¿cierto? Así estaría compuesto el nombre santo. Ya esas 4 letras le adicionaron, ¿cierto?, las vocales de la palabra Adonai. Por eso suena como Jehová, ¿cierto? No porque sea Jehová su nombre, sino que al nombre santo le atribuyeron o le agregaron las vocales de la palabra Adonai, que quería decir Señor. Entonces el nombre o la palabra Dios se usa muchos años después. Aquí la Lisa buscó, ¿cierto? Así era el nombre. Ese era el nombre, ¿cierto? La primera letra se llama Yud. La segunda es una Hei. Esto se lee, como diríamos, de aquí para allá, ¿cierto? La primera, esa chiquitita, se llama Yud. Suena como Y. La otra es una Hei, que suena como una H. Esa de palito es una Bat, que suena como la V. Y la tercera es como una H, ¿cierto? Y en el español sería una H, una Y, una H, una W y una H. Pero a ese nombre o a esas letras, ¿cierto?, le agregaron las vocales de la palabra Adonai, y ahí conocemos el nombre Jehová. Pero como cultura general o como enseñanza o como información, debemos entender de que la palabra Dios nunca estuvo escrita en la Biblia, nunca tuvo un origen bíblico en verdad. Y muchos piensan que Deus venía del griego, que se le atribuía al dios máximo que tenían los romanos, que era Zeus. Entonces, en cierta forma, aunque hoy día ya es normal que todos nosotros usemos el término Dios para referirnos al nombre de Dios o del Eterno, como queramos llamarle, su origen en cierta forma no era dedicado no era tan santo como lo podríamos decir. O sea, no se atribuía solamente a su nombre. Entonces, cuando aquí habla de eso, ¿y por qué comentaba todo esto? Porque cuando en el Salmo no dice dioses, sino que habla de seres divinos, seres con autoridad, seres con poder. Y esa es la palabra que Jesús cita, ¿cierto? Cuando les dice, ¿acaso no dije o no está escrito en la ley? No está escrito en los escritos en el Antiguo Testamento, no está escrito que yo dije dioses soy, ¿cierto? Hablando acerca de los jueces. Y el versículo 36, que era con el que partíamos, ¿cierto? Dice, volvemos a Juan capítulo 10, versículo 36. Todo esto no es que si usted dice Dios, quizá esté pecando, ni es como, más que todo, como conocimiento, para que entendamos igual el origen de las cosas, de las palabras y de ciertos conceptos que usamos hoy día en el siglo XXI. ¿Cierto? Dice, volvemos a Juan, capítulo 10, versículo 36. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijos de Dios sois. Entonces, él empieza a decirle, ¿acaso yo? Si en la Escritura, en el Antiguo Testamento, habla que los jueces, que eran hombres imperfectos, hombres carnales, hombres que quizás cometían errores, y la Biblia le llama dioses, ¿acaso yo que he sido enviado por Dios? ¿Acaso yo que he venido a este mundo? ¿Acaso yo que he sido apartado por el Padre para venir a mostrar el reino de Dios en la tierra? Ustedes vienen y me dicen que blasfemo porque digo que soy hijo de Dios. ¿Acaso no los humanos, las personas o los jueces que se han levantado antes de mí, siendo hombres pecadores, acaso ellos no también se atribuyeron esta procedencia de Dios? Dice, hay un comentario que dice que debería leerse este versículo de esta forma, deberíamos interpretarlo así. Dice, al que Dios consagró y envió al mundo, vosotros os atrevéis a llamarlo blasfemo
porque dice que es hijo de Dios, al que Dios envió al mundo, ¿cierto? Y lo consagró para esto. Ustedes se atreven a llamarlo blasfemo porque dice que es hijo de Dios. Así podríamos interpretarlo. Entonces, Dios llama hijos suyos a todas aquellas personas que quizás se acercan a Él, a todas aquellas personas que quizás, aunque son carnales o cometen pecado, aunque viven una naturaleza normal, eh, ellos se atribuyen ser hijos adoptados por Dios. Y cuánto más el Hijo, a cuánto más el Mesías, aquel que el Padre había apartado para enviarlo como el unigénito del Padre. Vamos a leer unos versículos, Juan capítulo 1, versículo 14. Son versículos que ya hemos compartido en los estudios anteriores, pero que hablan acerca del enviado, de cómo Jesús envía a su Hijo. Perdón, cómo el Padre envía a su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 14. Y luego, algún otro hermano que lea el 18. Juan 1:14. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Y el 18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el verbo, ¿cierto? El verbo, la palabra, como hemos compartido antes, ¿cierto? El verbo, la palabra en acción de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. Cuando habla ese de habitó, lo que está citando el origen de esta palabra, está citando la misma palabra que se ocupa para el tabernáculo. Eso habla de habitar y se hizo presente, como estaba en el tabernáculo, se hizo presente ahora entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Hablamos la semana pasada lo que era el unigénito, ¿cierto? El único descendiente directo, el único que tenía una naturaleza como la del Padre, el único que provenía del Padre como hijo, como gen, como hijo sanguíneo, como podríamos decirlo, lleno de gracia y de verdad. Y como leía el versículo que leía mi hermana Elisa, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces a este que el Padre había enviado y que le había dado a conocer, al verbo hecho carne, al que habitó entre nosotros, estos judíos, estos fariseos se atrevían a decir que era un blasfemo. Y también podemos leer el versículo que quizás nosotros más conocemos, más conocido de la Biblia, Juan 3:16, donde habla que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, ¿cierto? Su unigénito, su Hijo, el único que tenía una genética proveniente del Dios, un origen como de Dios, una procedencia como del Padre, ¿cierto? Para que todo aquel que lo recibiera, lo creyera en Él, no se perdiera, sino que tuviera salvación. ¿A través de qué? A través de creer en Él, de recibirlo. Volvemos a Juan 10, versículo 37. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, ¿cierto? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesús les dice que ya no solo le crean por lo que Él dice, sino que crean por lo que Él ha hecho, ¿cierto? También habla de que las obras fueron creadas, las obras fueron manifestadas en el Mesías, no porque Él fuera un hacedor de milagros. Dios no envió a su Hijo, ¿cierto?, a sanar, no lo envió a libertar, no lo envió a hacer milagros, no lo envió a hacer solamente cosas quizás naturales, no nos mandó solo a hacer obras, pero las obras venían como el resultado de que Dios estaba en Él. Dios envió a su Hijo a traernos un mensaje, ¿cierto? A traernos el reino, a enseñarnos, a conectarnos con Él y a través de su sacrificio a redimirnos. No venía a hacer milagros, pero los milagros y las señales le seguían, ¿cierto? Donde estaba Jesús, ahí había un endemoniado que se manifestaba y Jesús podía libertarlo. Donde estaba Jesús, ¿cierto? Venía la gente y le tocaba y recibía sanidad, pero no era que Él estuviera empeñado en hacer milagros, las señales, los milagros le seguían. Y también Jesús dijo esto, estas señales seguirán a los que creen. No es que nosotros como cristianos tengamos que andar haciendo señales, andar haciendo obras, pero en realidad las obras tienen que seguirnos a nosotros, las señales tienen que seguirnos a nosotros.
¿cierto? En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, ¿cierto? Son señales que estaban en el Mesías y que también están sobre el pueblo o los hijos que han creído en él. Jesús les dice, si yo no hago las obras que mi Padre me encomendó, si yo no hago señales que Dios me envió, no me creáis, pero si las hago, entonces creedme por las obras que hago. Juan capítulo 5, versículo 19. Juan 5, son versículos que hemos leído, pero los vamos a repasar porque ahí habla acerca de esto. Juan 5, 19. Sí, Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. y el versículo 30 del mismo capítulo. Del mismo capítulo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y el versículo 36 también del mismo capítulo dice, ¿cómo dice? Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Poderoso porque habla de eso, de que las obras que Él hace no las hace de sí mismo, sino que Él hace lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Eso dice el versículo 19. Y el 30 dice, no puede hacer nada Él por su propia cuenta, no puede hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino hago la voluntad del que me envió, del Padre. Y para culminar el capítulo 5 dice el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Poderoso. Vemos que Juan tampoco hizo obra, ¿cierto? Juan solamente trajo un mensaje, solamente Juan habló acerca del arrepentimiento, de volverse, ¿cierto? Pero aquí Jesús dice, mi testimonio es mayor que el de Juan, porque sí, doy testimonio, hablo, traigo el mensaje del cielo, pero también hago la obra, las señales que mi Padre me ha encomendado, ¿cierto? Que mi Padre me ha dado para que las cumpla. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo no para hacer lo que yo quiero, he descendido para hacer la voluntad del que me envió. ¿Cierto? Juan 8:28. Y luego 9:31 al 33. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, 28. entonces... Espera. 8:28. Sí, ¿Es? ya. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y Juan 9:31 al 33. Juan 39, 31. 9. Al 33. 9. Un minuto, por favor, ya, ahora. Y sabemos que Dios nos oye, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego,
si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Amén. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Cuando aquí está hablando de lo que estudiamos igual acerca del ciego de nacimiento, ¿cierto? Ellos decían que era pecador porque había violado el sábado, pero aquí les dice el ciego, ¿cierto? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio nos ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. En todo el Antiguo Testamento no hay ninguna sanidad de uno que naciera ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces Jesús les dice eso. No, si no hago las obras que mi Padre me ha enviado, si no hago las obras de Dios, no me creáis. Pero si las hago, entonces deberían creerme. No solo por mi mensaje, no solo por lo que hablo, sino también por las señales que hago. Y muchos creían en Él por eso, por las señales. Porque como diría Nicodemo, ¿cierto? Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Las señales también daban testimonio de que él era el Mesías. Leímos también el otro día en Isaías cómo estaba profetizado de que el Mesías iba a abrir los ojos de los ciegos, darle oído a los sordos, ¿cierto? El cojo saltaría y con el arpa danzaría. También eran señales y eran profecías acerca del Mesías. Dice el versículo 38 de Juan, volvemos al libro de Juan, ¿cierto? Versículo 38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces Jesús le dice directamente, si no me creéis a mí, creéis a las obras que yo hago, ¿cierto? Creéis a las obras también dan testimonio. Crean por lo que quizás puedan ver, pero aún así ellos no creían, pues no creían ni por su testimonio, no creían por sus palabras, no creían tampoco por el poder que se manifestaba en él. Verdaderamente ellos habían decidido no creer, habían decidido no confiar, sino perseguir, quizá en cierta forma porque Dios mismo le había cegado, ¿cierto? Había cegado a este pueblo, a los religiosos. Y también porque a través de este rechazo que vemos en ellos, vemos que muchos sí creyeron, muchos que quizás no eran parte de este pueblo, no eran parte de la religiosidad o de los líderes religiosos, como la samaritana, ¿cierto? Como hombres que quizás eran considerados viles y Jesús vino y los llamó como el publicano, como Zaqueo, hombres que quizás para los religiosos no tenían cabida y vemos que Jesús estuvo con ellos, compartió con ellos, les reveló misterios, le habló, cambió la vida de ellos. Entonces Jesús vino a hacer una diferencia y ellos estaban decididos a no creer en él. Versículo 39. Dice, procuraron otra vez prenderle. Versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Nuevamente cuando Jesús viene, ¿cierto? Y les comparte esto. Si no me creéis a mí, creéis a la obra. Y empieza, ¿cierto?, a hablarle acerca de eso. Ellos dicen que al no tener respuesta alguna, ellos no pudieron contestarle, ellos no pudieron hacerle frente. Cuando él le habla y le cita la palabra de el Salmo 82, ninguno se levantó y dijo, no, tú estás equivocado. No tenían cómo hacerle frente con la palabra. Y cuando ya no tenían cómo hacerle frente, cómo refutar lo que Jesús enseñaba, lo que usaban era la violencia, lo que usaban era tratar de perseguirlo, lo que usaban era tratar de quizás echarle mano. ¿Para qué? Para quitarle su vida, para enjuiciarlo, para llevarlo al Sanedrín, para en realidad matarlo, porque eso es lo que querían. Ellos vemos que estaban, en cierta forma, como Jesús mismo diría, estaban siendo guiados por su padre, ¿cierto? Que era Satanás mismo. Y la obra de él querían hacer. Juan capítulo 8, versículo 59, igual habla de eso, lo hemos leído, pero repasémoslo para que... 8:59. 8:59. Dale, Tatiana. A ver. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue.
Claro, aquí dice lo mismo, ¿cierto? Y ellos querían prenderle, pero Jesús procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. En el versículo que leíamos ahí en Juan 8, 159, dice que ellos tomaron piedras para apedrearle, para arrojárselas, pero él se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos. Pero acá en Juan capítulo 10, versículo 39, no dice cómo escapó de ellos, pero dice que se escapó de sus manos. Ellos no podían prenderle. Jesús pasaba en medio de ellos y cegaba, ¿cierto?, el entendimiento de ellos. Papá, estamos en Juan capítulo 10, versículo 39. Entonces, ¿por qué no podían apresarle? Por lo mismo que leemos en este capítulo, o lo mismo que estudiamos, ¿cierto?, día atrás. No era que ellos quisieran quitarle la vida o que quizás pudieran enjuiciarlo o apresarlo cuando ellos quisieran, sino que cuando él pusiera su vida, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo para volverla a tomar, ¿cierto? No era que ellos tuvieran la autoridad de apresarlo, de enjuiciarlo, de apiedrarlo, sino que en su momento él mismo iba a poner su vida en sacrificio. Pero mientras no llegara ese momento, Jesús seguiría, ¿cierto?, cumpliendo su propósito. Capítulo 10, versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y se fue, ¿cierto?, al otro lado del Jordán. Era como que Jesús se aparta, ya sale de en medio de Jerusalén, sale de en medio de la multitud y se aparta nuevamente a un lugar apartado. En los estudios aquí tiene un título, dice Jesús al otro lado del Jordán, ¿cierto? Jesús, y eso dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. En cierta forma, vemos cómo Jesús nuevamente se aparta a un lugar más tranquilo, ¿cierto? Ya no quería estar, o quizás ya estaba en el plan de Dios que no estuviera en un lugar donde se formara tanto alboroto, tanto conflicto, sino que él quería estar, yo me imagino, en un lugar más calmo, ¿cierto? Un lugar donde él pudiera quizás alcanzar más personas. Pero es tremendo esto porque vuelve al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había sido bautizado, donde había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Es decir, volvió al lugar de sus inicios, volvió al lugar donde partió su ministerio, volvió al lugar donde quizá él comenzó, ¿cierto?, su llamado, alcanzando a los discípulos de Juan. Fue a una región que se llamaba Betábara, ¿cierto?, que era donde Juan estaba ahí bautizando. Y es tremendo porque Jesús también buscaba los tiempos o los lugares, a pesar de que él no se escondía de la multitud, pero también buscaba los lugares donde él quisiera o pudiera estar más tranquilo, donde pudiera estar quizá apartado. Y vemos y hemos compartido en alguna ocasión, ¿cierto?, que Jesús también se apartaba a lugares solos. Cuando habla que estaba al otro lado del Jordán, cuando muere y matan a Juan el Bautista, dice que él se aparta a un lugar solo, ¿cierto? Y se aparta, yo creo que también porque estaba afligido, estaba triste por la causa de que había sido decapitado Juan Bautista, que en realidad era su primo. Y habla aquí, claro, dice, y Jesús, ¿cierto?, se apartó al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y si hacemos un poquito recuerdo de Juan, que aunque quizá fue un hombre lleno del poder de Dios, lleno de la presencia, fue un hombre que abrió camino en medio del desierto, vemos que Juan tampoco hizo ninguna señal. No tuvo señales, no tuvo milagros, pero sí hizo que el pueblo de todo Israel se volviera a Dios. Es tremendo la figura del profeta Juan Bautista, ¿cierto? Porque todo Israel reconocía que era un profeta, todo Israel lo reconoció. Y podemos pensar que su ministerio duró mucho tiempo, pero en verdad Juan Bautista predicó 6 meses. 6 meses duró su ministerio, menos de un año, donde él llamó a Israel y provocó que el pueblo, que el corazón de Israel se volviera a Dios. En cierta forma, también podríamos decir que rompió un tiempo de silencio en Israel, porque desde el tiempo de Malaquía, ¿cierto?, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista no vinieron profetas en esos 400 años, y se le llama como
los 400 años del silencio, porque no se levantó nadie que dijera así dice Jehová, o no se levantó ninguno que trajera una palabra de Dios, o ninguno que trajera un mensaje de Dios, hasta que llega Juan Bautista caminando en el desierto, vestido con ropas que eran como de pelo de camello, comiendo miel silvestre. Se cree que Juan Bautista también era nazareo, entonces debe haber tenido su pelo, su cabello largo. Entonces, es tremendo igual este profeta que viene rompiendo el silencio y viene hablando y llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento, a que se volvieran, ¿cierto? A que volvieran, a regresaran al Eterno, porque en cierta forma el pueblo se había apartado de eso. Y había sido anunciado que Juan Bautista vendría. En el libro de Isaías está anunciado eso, ¿cierto? Cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad su senda. Es tremendo igual porque ahí habla de Jehová. Y el camino se lo preparó, no a Jehová, o sí a Jehová, pero se lo estaba preparando al Mesías. Ahí vemos igual la unidad del Hijo con el Padre, ¿cierto? Porque leamos ese versículo, creo que está en Isaías capítulo 11. No, está en Isaías 40, del 3 al 5. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bajes de todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén, ¿cierto? Tremendo lo que habla, ¿cierto? De que voz que clama en el desierto, ¿cierto? Voz que alza su voz que clama, que grita en el desierto, prepara camino a Jehová, ¿cierto? Al Mesías, a Dios en medio de nosotros, al Emanuel. Enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. ¿Por qué enderezar calzada? Porque en cierta forma la calzada, el camino se había enchuecado y el pueblo se había apartado de Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuál era la gloria de Jehová que se manifestó? La gloria de Jehová se manifestó en el Mesías, en el Cristo, ¿cierto? En el ungido. Entonces, esta palabra anuncia la venida del profeta Juan el Bautista, ¿cierto? Cerca de 700 años antes de que él viniera. Lo profetiza el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque era necesario que se levantara un profeta que rompiera el silencio, ¿cierto? Y por ahí el libro de Malaquías, capítulo 4, creo que habla también de que antes de que viniera el día del Señor, tenía que levantarse el profeta Elías. Malaquías 4:5. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, el profeta Juan el Bautista se levanta, ¿cierto?, en medio del desierto y trae, ¿cierto?, un mensaje de arrepentimiento, de volverse, ¿cierto?, para los judíos, de volverse a Dios, de volverse al camino, de volverse al Eterno, de volverse a la palabra. Y logra causar una conmoción en el pueblo. Todo Israel reconocía que Juan Bautista era un profeta, ¿cierto?, un hombre de Dios, un hombre que traía una palabra. Y como decimos,
no predicó tanto tiempo, su ministerio no estuvo lleno de señales. Fueron 6 meses, un poquito más, donde él anunció y habló al pueblo de Israel acerca de que tenían que arrepentirse. Pero su voz fue como una voz profética, como una voz de trompeta, que hizo que el corazón de los padres se volviera, de los hijos se volviera hacia el Padre, ¿cierto? Que el corazón de Dios se volviera, ¿cierto? Hacia el Eterno, que ellos regresaran, en cierta forma, se arrepintieran. Y él venía y los bautizaba, ¿cierto? Les bautizaba. Y es tremendo esto porque Juan Bautista, como decimos, llega y su ministerio comienza cuando él tenía 30 años y predica 6 meses y luego de 6 meses, ¿cierto? Se levanta Herodes y lo manda a decapitar. Hay un pensamiento que un estudioso dijo una vez, que Dios en el cielo preguntó y dijo: necesito un hombre que venga y viva 30 años guardándose, consagrándose, apartándose para Dios, consagrándose para Él, que pueda buscar mi rostro por 30 años en el desierto y que esté dispuesto a ir y predicar 6 meses y convocar y llamar al pueblo a que se vuelva a Dios. Y dicen que ahí estaba un alma y le dijo: yo voy. Ese fue Juan Bautista. Se consagró 30 años de su vida para predicar 6 meses, pero fue tanto el poder o la gloria de Dios que se manifestó a través de él, que pudo allanar y preparar el camino para que viniera el Mesías. Mientras él bautizaba, cuando ve venir a Jesús, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista fue muy importante. ¿Se acuerdan cuando está en la cárcel y manda a preguntarle a Jesús, ¿cierto? Yo creo que en los momentos de la cárcel de Juan, él pasa un tiempo de debilidad y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús y le dicen: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Eres tú o esperamos a otro? Y dice que Jesús le dice esto, le dice: vayan y cuenten las cosas que están pasando, vayan y díganle lo que están pasando, díganle que los ciegos ven, díganle que los sordos oyen y díganle que a los presos he anunciado el evangelio. Y dice que fueron y devolvieron, ¿cierto?, los discípulos a decirle a Juan lo que Jesús le había dicho, mandado a decir, que las señales que Jesús estaba haciendo. Y Jesús se levanta y dice, y le empieza a preguntar a ellos: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el desierto? ¿Qué saliste a ver? ¿Un profeta? Y Jesús le dice: sí, y más que profeta, porque de los nacidos de mujer, ninguno ha sido mayor que Juan. Así es lo que le dice a Jesús. Mira, busquemos esa palabra. Mateo 11, versículo 7. Amén, Sergito. ¿Cómo dice? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque de quien está escrito: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén, ¿cierto? Y el versículo 11, ¿cómo dice? Cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mayor es que él. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, miren lo que dice. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces,
¿Qué es lo que dice? Es tremendo. Juan el Bautista vino preparándose 30 años en el desierto, 30 años consagrándose para Dios. Predicó 6 meses en el desierto y en realidad provocó que todo Israel reconociera que él era un profeta de Dios. Y en verdad que dice que de los nacidos de mujer, y está hablando de todos los nacidos de mujer, todos los profetas, ¿cierto? Él dice, aquí dice eso, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ¿cierto? Y está hablando, dice que desde los nacidos de mujer, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿cierto? Está hablando de que todos los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento, podríamos decir un Jeremías, un Isaías, un Elías, un Moisés, está hablando de que todos, no hay ninguno que sea mayor que Juan. Es tremendo, porque, como decimos, el hecho de haberse preparado para predicar tan poco, yo creo que Dios lo mira en alta estima. Pero da una clave y da algo bien profundo aquí. Dice, pero el más pequeño, dice, pero el más pequeño, no este versículo, dice, pero el más pequeño, el 11, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando Jesús, cierto, se establece y empieza su ministerio y asciende, el reino de Dios, el reino de los cielos se establece. Nosotros somos quizás mayor que Juan, porque nosotros nacimos en el reino de Dios, en el reino de los cielos que está establecido en la tierra, ¿cierto? El más pequeño, ¿cierto? Del reino de los cielos, ¿cierto? Mayor es que él. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores del Espíritu que estaba en Jesús, del Espíritu Santo. Y antes de que Jesús no ascendiera, por más que hubieron hombres grandes que se levantaron, ellos no portaban, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios, no portaban ese nivel, las promesas, ¿cierto? Lo real, lo genuino de Dios, solamente eran ungidos temporalmente. Pero el más pequeño, ¿cierto? En el reino, mayor es que Juan. Desde los días de Juan dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es lo que habla esto? Que para entrar en el reino, para meterse, para andar en el reino hay que ser violento. ¿Qué es lo que significa ser violento? ¿Qué significa abrirnos paso en medio de todo para buscar, cierto, con violencia el reino, para buscar con violencia la bendición, para buscar con violencia, cierto, la presencia de Dios? Yo cuando recién me convertí había un hermano que nos compartía esto y cuando nos compartía decía, yo me imagino cuando habla de violencia a un hombre en medio de la selva, donde todo lo que tiene y todo lo que lo rodean son quizás arbustos, ramas, y no puede avanzar y lo único que tiene en su mano es una espada. Y dice que este hombre estaba, que se moría de sed y sentía que a lo lejos escuchaba pasar un riachuelo. Él decía, yo no me imagino al hombre así pegándole suavemente a los matorrales, a las ramas, sino que yo no me lo imagino abriéndose paso con violencia, con violencia. Entonces cuando habla de eso, de que desde que el reino de los cielos, ¿cierto?, sufre violencia, ¿cierto? Habla de eso, de abrirse paso de forma desesperada, de ir a la agua, de ir a la presencia, de ir al Espíritu Santo, llenarnos de Dios con violencia, abrirnos paso con la palabra, aunque se levanten los problemas, las dificultades, aunque vengan las pruebas, con violencia seguimos adelante, abriéndonos paso con la espada, con la palabra de Dios, hasta llegar a la fuente, hasta el manantial de la agua, que es Cristo mismo, que es la palabra, que es el Espíritu Santo. Entonces, desde los días de Juan no hay ninguno, o desde los nacidos de mujer no hay ninguno como Juan, pero nosotros tenemos un espíritu aún mayor que él, ¿cierto? Tenemos que ser violentos y valientes para poder arrebatar el reino de los cielos. El reino de los cielos está a nuestra disposición. Tenemos que abrirnos paso con violencia. Volvemos a Juan capítulo 10. Dice, versículo 41. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Jesús seguía predicando, Jesús seguía haciendo señales ahí donde todo había partido al otro lado del Jordán. Ese lugar donde estaba Jesús predicando, donde estaba Juan Bautista bautizaba, se le llamaba Perea, que en griego Perea es al otro lado del Jordán. Y es increíble porque en Perea muchos creyeron en Jesús, en Perea muchos creyeron, muchos venían a él. Pero en Judea
donde estaba Jerusalén, ahí es donde muchos lo persiguieron, donde muchos no creían en él. Es increíble igual eso, ¿cierto? En Perea, donde estaban más lejos de Jerusalén y donde estaban al otro lado de Jordán, ahí es donde muchos se acercaron y creyeron. Y dice, muchos venían a él y decían, Juan a la verdad no hizo señales, pero todo lo que Juan habló, todo lo que Juan nos dijo acerca de este, era verdad. Este era el Mesías, este era el ungido, este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 42 dice, y muchos creyeron en él allí, ¿cierto? Muchos creyeron en Jesús en Perea. Aunque muchos lo rechazaron, lo persiguieron, que sí, querían apiedrarlo en Judea, en Perea, al otro lado del Jordán, donde había muchos griegos, muchos extranjeros, ahí muchos creyeron en Jesús, muchos creyeron en él. Y muchos pudieron ver las señales, los milagros, escuchar su mensaje. Yo creo que muchos de ahí le siguieron. No podemos, la Biblia no dice si la fe de ellos fue una fe madura, si fueron seguidores, si estuvieron hasta el final, pero dice que muchos creyeron en él allí. Es tremendo este versículo y lo que hemos compartido, ¿cierto? En el capítulo 10 del libro de Juan. Hemos hablado del buen pastor, ¿cierto? Hemos hablado de cómo éste daba la vida por sus ovejas, las ovejas conocían su voz. Hemos hablado acerca del asalariado, ¿cierto? Del pastor, de aquel que quizá tenía y lo veía como un trabajo, se beneficiaba de las ovejas. Hablamos también de los lobos, ¿cierto? Que querían venir a hurtarla, pero hablamos también de que el buen pastor daba su vida por las ovejas, ¿cierto? Él les mostraba el camino, lo seguían, sus ovejas conocían su voz y él conocía a sus ovejas. Rescató a otras ovejas que no eran de su rebaño y también la hizo parte de su pueblo. Hablamos de que él nos alcanzó la salvación y que si en verdad estamos en él, la salvación no la perdemos porque es un regalo de Dios. Hablamos acerca de la unidad, ¿cierto? De la Trinidad y hablamos acerca de eso, de las señales que Jesús hizo, y aunque quizá él le hablaba a los judíos y a los fariseos y a los religiosos de la época, que no creyeran solo por su mensaje, sino por la obra y las señales que él hacía, aún así ellos habían determinado en su corazón el no creer. Pero ¿qué es lo que dice? Y culminamos, ¿cierto?, el estudio de Juan capítulo 10, ¿cierto?, con esto, que Jesús se separa al otro lado del Jordán, a donde todo comenzó, a donde se levantó un Juan Bautista para preparar el camino y se guardó, y a pesar de que quizás tuvo que predicar poco tiempo y fue quizás sacrificado, el fruto de su predicación provocó un tremendo avivamiento en la gloria de Dios en medio de Perea, en medio de Jerusalén, en medio de Israel completamente, y muchos creyeron por su mensaje, ¿cierto? Y muchos creyeron en Jesús al ver que todo lo que Juan había profetizado y había predicado acerca de él era verdad. Tremendo el capítulo 10. Ya la próxima semana vamos a avanzar al capítulo 11 del libro de Juan, pero yo creo que la palabra siempre nos anima, ¿cierto? A ser violentos, a abrirnos pasos. A veces como cristianos tenemos que abrirnos pasos en medio de la dificultad, tenemos que abrirnos pasos y arrebatar el reino. Pensar de que hoy día el reino de los cielos está a nuestra disposición para que veamos cosas mayores, ¿cierto? Veamos su gloria en todo lo que hagamos. Así que este ha sido el estudio de hoy. Vamos a dejar ahí los micrófonos abiertos para que si quieren compartir o quieren expresar algo, o sea, algo que quizás le ha quedado dando vuelta o que puedan expresarlo igual en medio de este estudio, ¿cierto? Así que ahí están los micrófonos abiertos para que puedan compartir quizás un momento antes de que despidamos. Yo quiero resaltar lo que dijo lo último cuando dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hoy día me ha quedado muy claro a qué violencia se refería. A veces violento dentro del mundo de la iglesia se aplicaba mal. Violento es predicar fuerte, violento es predicar, decir muchas cosas que a veces hieren. Pero aquí está hablando de la actitud para alcanzar y movilizarnos en el reino. El ejemplo que puso usted de aquel que está en la selva, se abre, cuántas veces lo hemos visto, con un machete para ir sacando toda la maleza y llegar al destino que quería. Entonces me quedó muy claro el concepto de violencia. Qué bueno.
Qué bueno, pastor, sí, habla de eso, del abrirnos paso con violencia, ¿cierto? Del ir a la agua, de a pesar de que se levante la oposición, porque siempre se va a levantar la oposición, eh, el hecho de que sepamos que Dios está con nosotros tiene que llevarnos a vivir algo mayor, ¿cierto? Abrirnos paso a creer, aunque no veamos nada. Para el que cree todo es posible, llamar y hacernos parte y hacer, ¿cierto? Hacernos de la palabra. La espada es eso, la espada es la palabra que tenemos en nuestra mano. Y todo lo que nos rodea y nos impide servir al Señor es los matorrales, como diríamos, lo que nos impide avanzar. Tenemos que abrirnos paso con la palabra, citar la escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me lleva siempre de triunfo en triunfo, de poder en poder. Es una leve tribulación momentánea que producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿cierto? Tenemos que llevarnos a vivir la palabra con violencia. No sé si quién más quiere compartir algo de uno, si no se peleen. A mí lo que me llamó la atención, que nunca me había dado cuenta que se nombraba la palabra dioses. Por ejemplo, aquí se llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no pudo ser quebrantada. Eso me llamó la atención. Sí, igual es profundo, por eso, porque ellos vienen y dicen, querían enjuiciarlo, querían apiedrarlo porque le decían que él blasfemaba al decir que era hijo de Dios, porque ellos entendían que se atribuía cierto la deidad, pues cuando él decía que era hijo de Dios, provenía de Dios, entonces siendo hombre se hacía Dios, por eso querían acusarlo de blasfemo. Pero él le cita ese salmo, ¿cierto? El Salmo 82, versículo 5, cuando él habla de los jueces, les dice, seres divinos soy, o dioses soy, ¿cierto? Ante eso no pudieron decir nada, porque Jesús le estaba citando la palabra, y dice, si llamó a hombres pecadores, ¿cierto? A hombres faltos, a jueces que eran carnales, ¿cierto? Les llamó dioses soy, cuanto más a mí que he provenido de Dios, que provengo de Dios, que soy hijo de Dios. Ahí quedaron callados y no pudieron decirles nada. Amén. Hermano José, ¿qué le ha parecido del estudio de hoy? Y los anteriores, porque no podía hablar porque estaba resfriado. Todavía está resfriado. Ah, está tomando medicamentos. La pastora igual, la pastora siempre tiene algo que compartir. Siempre tiene algo que decir, la pastora. Sí, bueno, en realidad, a ver, no es que uno no quiera opinar, pero es que a ver, hermano Sergio, el estudio es tan claro, le deja a uno clarita la idea, y más respaldada obviamente por la palabra, versículo a versículo, uno va siguiendo, y la misma palabra te va dando a ti la información que vas necesitando, son maravillosos. Entonces, no, muy bueno el estudio, muy clarito, se entiende bien, se interpreta bien, y esto agiliza más el aprendizaje. Así que eso, hermano, el Señor les bendiga. Amén, pastor, amén, Dios le bendiga mucho igual. Sí, la palabra, ¿cierto? La palabra se interpreta sola, no podemos darle la palabra, no podemos darle una interpretación personal, es importante la palabra. No sé si alguien más quiere compartir algo, y si no vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Nos salió largo el capítulo 10, pero ya terminamos, vamos al 11, vamos a hablar la próxima semana de Lázaro, vamos a ver qué profundidad nos podemos encontrar en todo lo que es Jesús, cierto, camino a Betania y todo lo que vivió ahí con esa familia. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, cierto, por el estudio de hoy, por poder compartir, cierto, estos tiempos de que en verdad somos nutridos por la palabra tiene que alimentarnos. El libro de Santiago dice que si nos miramos atentamente en la perfecta ley, la libertad, ¿cierto? Como en un espejo, ¿cierto? Si nos miramos en la palabra va a llegar un momento donde
La palabra nos va a reflejar, es como un espejo, como que Cristo es la palabra, Cristo está en este espejo y si nos miramos atentamente nos vamos a parecer más a Él. Dice que no como un oidor olvidadizo que considera su rostro a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, sino perseverando atentamente, mirando atentamente, nos pareceremos, nos pareceremos a la imagen que nos refleja la palabra. Hay que estar ahí reflejándonos constantemente, que sea un hábito en nosotros el estudio, que sea un hábito en nosotros leer la palabra, que dediquemos un tiempo pausado, no leer, sino que la palabra entre, haya cabida en nosotros y la palabra nos va a revolucionar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor hoy por, por este estudio y vamos a orar por todo lo que quizás podemos tener también y estar viviendo. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir. Gracias porque, Señor, cada semana nos damos cita, Dios mío, y tú nos sorprendes, tú nos animas a través de tu palabra. Ayúdanos a vivir tu reino. Ayúdanos a tener un espíritu, Señor, valiente, un espíritu violento, que podamos arrebatar tu reino, que podamos dimensionar que tu espíritu está en nosotros y sea un espíritu que nos lleva a abrirnos paso en medio de todo con violencia, Señor. Danos, Dios mío, ese espíritu, Señor, para poder hacer tu voluntad y estar en ti, Señor, y creer y movernos en fe de que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada hogar representado, cada alguno, Señor, de los que quizás se puedan, Señor, dar cita y también ver en los videos que queda grabado, Señor, que cada uno de ellos sea bendecido. Señor, oramos también en especial, Señor, hoy por Freddy, Dios mío, la hermana Erika nos pedía en la tarde, Señor, que estaba complicado, que estaba siendo intervenido. Te rogamos para que hagas tu voluntad en su vida, Señor, y en su familia. Ten misericordia de ellos, Señor. Y gracias por cada hogar representado. Ayúdanos, Señor, si hay situaciones, enfermedades, problemas que estemos pasando, Señor, que tú también puedas levantarte en medio de nosotros y mostrarnos una salida. Gracias por poder compartir y ser bendecido a través de tu palabra, Señor. Te lo rogamos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, ¿cierto? Nos vemos la otra semana y el domingo nos vemos Que en la tengan iglesia. buen fin Dios de les bendiga semana. mucho. Nos vemos el Gracias a ustedes. domingo. Sí, nos vemos el domingo. Dios les Valentina, bendiga mucho. Sergio, Chao, hermanito Sergio. Bendiciones. Chao, vale. Dios te bendiga mucho. Adiós. Chao. Chao, hermano José. Elías. Chao, Chao. te Que bendiga. estén Chao, bien. te bendiga. Chao.